En mayo de 1824 fue elegido gobernador Juan Gregorio Las Heras y ofreció a Bernardino Rivadavia continuar en el cargo, aunque posiblemente no sentía simpatías por él. Rivadavia no aceptó y partió hacia Londres, con una autorización de la legislatura para gestionar la explotación de minas. Pero las minas en cuestión no estaban en Buenos Aires, sino en La Rioja, donde el caudillo Facundo Quiroga se había asociado con el capitalista porteño Braulio Costa y otros socios, como Tomás Manuel de Anchorena y Juan Pedro Aguirre, y con capitales de la Baring Brothers formaron la Famatina Mining Company, nombre extranjero para la sociedad del Banco de Rescate y Casa de la Moneda de La Rioja, reconocida por el gobierno de esta provincia. El exministro se asoció en Londres con el banco Hewlett Brothers y fundó la Río de la Plata Mining Association, con un capital nominal de 1 millón de libras esterlinas, cuyo relativo éxito se debió, sobre todo, a una burbuja financiera que estallaría poco después. El desarrollo de la minería tenía por objetivo conseguir metales preciosos con que acuñar moneda. Esa aventura financiera no le sirvió de mucho, pero le ganó la terrible enemistad de Quiroga. El Congreso, a iniciativa del presidente, otorgó la exclusividad de la acuñación de moneda en el país a la River Plate Mining. El conflicto entre Rivadavia y Quiroga por los metales de Famatina llevó a la primera guerra entre unitarios y federales en el interior. Otro insólito proyecto fue la construcción de un canal navegable desde el sur de Mendoza hasta Buenos Aires. Algunos críticos argumentaban que esta obra era imposible de realizar, alegando que en Cuyo no había agua suficiente para alimentar semejante canal, y que la poca que había la querían usar los cuyanos para el riego. En 1820 se había firmado el Tratado de Venegas, que convocaba a un Congreso Nacional en Córdoba, que se llegó a reunir a fines de 1821. Pero el ministro Rivadavia ordenó el regreso de los diputados porteños, con la excusa de que las provincias representadas no se habían organizado interiormente. La razón real era que un Congreso reunido en el interior no podría ser controlado por los porteños. Por otro lado, Buenos Aires exigía que el número de diputados por provincia debía estar en proporción al número de habitantes de cada una, lo que siempre había sido rechazado por las demás provincias. Esto precipitó el fracaso del Congreso. El Tratado del Cuadrilátero, firmado en enero de 1822 entre las provincias del Litoral y Buenos Aires, obra de Rivadavia, significó la muerte definitiva del Congreso Federal. El ministro invitó a los diputados de las demás provincias a reunirse nuevamente en Congreso cuando la situación interna de las provincias lo permitiera. El nuevo Congreso General se reunió en diciembre de 1824 en Buenos Aires, y bajo las condiciones porteñas. El Congreso llevaba unos pocos meses discutiendo dificultosamente la futura Constitución, cuando en abril de 1825 desembarcó en la costa oriental la expedición libertadora de Juan Antonio Lavalleja y sus 33 orientales. En poco más de 2 meses, obtuvieron 2 importantes victorias, encerraron a los brasileños en Montevideo y le pusieron sitio. Poco después, reunieron un congreso que declaró que la banda oriental se reincorporaba a la Argentina. El Congreso Nacional aceptó la reincorporación de la banda oriental el 25 de octubre de 1825, y el emperador declaró la guerra a la Argentina en diciembre. La guerra del Brasil obligó al Congreso a formar un ejército urgentemente y se pensó que también tenía que formar un poder ejecutivo nacional para unificar el mando militar. De modo que, sin empezar siquiera a discutir una constitución que le diera marco legal al cargo, el 6 de febrero de 1826 se sancionó la Ley de Presidencia, creando un poder ejecutivo nacional permanente, con el título de Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este duraría en sus funciones el tiempo que estableciese la Constitución. Rivadavia resultó elegido presidente. Sus ministros fueron Julián II de Agüero, de Gobierno; Carlos María de Alvear, de Guerra y Marina; Francisco Fernández de la Cruz, de Relaciones Exteriores; y Salvador María del Carril, de Hacienda. Rivadavia llevó al gobierno un proyecto centralizador, es decir, unitario. La primera comunicación a los gobernadores del interior les hacía saber que les concedía a cada uno el mando político y militar que ya tenían como gobernadores, solo que de forma provisoria, hasta que decidiera reemplazarlos.
Cuando en 1824 terminó el mandato de Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia decidió viajar a Londres, ocupando su lugar Manuel José García. El cónsul inglés iba a ir a Buenos Aires a firmar un tratado de reconocimiento de la independencia, pero era imposible, ya que las provincias se habían transformado en estados autónomos y era necesario encontrar una autoridad nacional que representase a todo el conjunto de las provincias. En 1822 el litoral firmó el Tratado del Cuadrilátero, que terminaba con las esperanzas del gobernador cordobés, que quería reunir un congreso en su provincia. Los porteños se comprometieron así a concederle al litoral la libre navegación de los ríos. A fines de 1824 se reunió un congreso para redactar una constitución. Entre los elegidos había unitarios y federales, y luego de 3 meses la constitución fue aprobada, pero casi todas las provincias la rechazaron. La necesidad de un gobierno nacional que hiciera frente a la guerra contra el Imperio del Brasil llevó a nombrar a Rivadavia como el primer presidente en febrero de 1826. Esta noticia no fue bien recibida en las provincias. Rivadavia intentó acabar rápidamente con la guerra, debido a que desde Buenos Aires salían casi todos los recursos económicos para afrontar el conflicto, y a que el bloqueo naval impuesto por Brasil afectaba el comercio, base de recaudación de rentas del Estado porteño. Inmediatamente luego de asumir, Rivadavia presentó al Congreso un proyecto de capitalización de Buenos Aires. La ciudad y gran parte de la campaña circundante se proclamaba capital del Estado. Pocos días más tarde emitió un decreto en que ordenaba la demarcación de la capital de la República, y de la provincia de Buenos Aires. El proyecto originó fuertes resistencias. El federalismo porteño, encabezado por Manuel Dorrego y Manuel Moreno, se opuso, en defensa de las instituciones de las provincias garantizadas por la ley fundamental, en especial el puerto y la aduana, principal fuente de recursos de la provincia. También fue resistido por los estancieros, quienes no estaban dispuestos a perder la ventaja que les daban las relaciones en Buenos Aires, y que además comprendían que la pérdida de la aduana significaría impuestos internos más altos. No obstante, la ley fue sancionada el 4 de marzo de 1826. Las Heras cesó en el cargo de gobernador por decreto del Poder Ejecutivo. La Junta de Representantes fue disuelta, y se nacionalizaron el ejército de la provincia, las tierras públicas, la aduana y todas las propiedades provinciales. Los hacendados, alarmados por las consecuencias que podía tener la capitalización, dejaron de apoyar a Rivadavia, y este quedó políticamente aislado.